Pues buenos días a todos. Gracias a Dios una vez más por la oportunidad de poder estar aquí en su casa. Gracias a Dios por todos los que ya estamos, porque sin duda Dios nos ha traído con un propósito y el propósito es estar más cerca de Él, conocer un poco más acerca de Él, de cómo es Él, de cómo Él nos pide que nosotros seamos para con Él. Y es una bendición y es un privilegio poder estar reunidos. Quiero pedirles que iniciemos pidiendo la dirección de Dios, así que ahí en sus lugares vamos a acudir a Dios en oración. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar juntos. Gracias por todos los que ya estamos presentes. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón estar aquí para alabarte, para adorarte, para honrarte, porque tú lo mereces, y al mismo tiempo, Señor, para ser edificados con tu palabra, para escuchar tu consejo y para escuchar, Señor, lo que tú demandas y solicitas de nosotros. Padre, rogamos, suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que Él nos guíe, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón y sobre todo que sea Él quien hable a nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y rogamos que la gloria sea para ti, Señor, y que tu bendición venga sobre nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues en este cuadernillo o en este material de Nueva Vida en Cristo, volumen 3, estamos viendo la serie Unos a Otros. Si lo podrán recordar, hemos visto lecciones como los unos a los otros, de qué se trata esta relación de los unos a los otros, de amémonos los unos a los otros, más acerca del amor fraternal, del amor entre los hermanos, animándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, y el día de hoy nos toca la lección que se llama soportándonos unos a otros, y vamos a continuar viendo temas relacionados con unos a otros. Esto quiere decir que estas lecciones que vamos a estar o que hemos estado ya estudiando y que vamos a continuar estudiando deben tener una aplicación práctica en nuestras vidas. Ya hemos estudiado en los materiales anteriores acerca de los puntos doctrinales importantes, acerca de lo que representa la salvación para el cristiano, de lo que representa que seamos hechos hijos de Dios, y es una bendición darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de cómo Dios ha mostrado un amor tan grande para con nosotros. Y ahora Él nos pide precisamente llevar a la práctica ese amor que Él nos ha mostrado. Hemos sido objetos de su amor, pero ahora Él nos pide aplicarlo en nuestras vidas, aplicarlo a nuestro alrededor. Así que el día de hoy nos toca precisamente la lección 6 o el paso 6, que repito, se llama soportándonos unos a otros. Y quiero que pensemos un poquito en qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esta palabra de soportar, de soportarnos unos a otros. ¿Qué idea vienen a nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestra mente? Generalmente creo que pensamos en un aspecto negativo de alguna otra persona hacia nosotros, ¿verdad? Generalmente pensamos en que, híjole, alguna persona, algún hermano me hizo algo y me toca soportar, me toca aguantar, o muchas veces decimos me toca apechugar, ¿verdad? Y repito, se trata de eso, o entendemos, mejor dicho, esa parte de haber recibido un agravio y entonces tener que soportarlo, tener que aguantarnos esa situación. Sin embargo, digamos, ese es el sentido común que en general podemos tomar de esta palabra, pero soportándonos también viene de la palabra soporte. Y también, ¿qué podemos entender por un soporte? Algo en donde podemos apoyar otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita mi iPad, mi Biblia, el agua están soportadas sobre esta mesa.
Entonces son un soporte que ayudan a que estas cosas puedan estar puedan estar siendo cargadas por esta mesa en este caso. Entonces también es bueno y también es importante que podamos entender este concepto desde ese otro punto de vista, de que soportándonos unos a otros también implica o también quiere decir que debemos ser ayuda para los demás, de que tenemos que ser soporte para los demás, de que tenemos que cargarlos, de que tenemos que ayudarlos a estar por encima o también a poder crecer en sus momentos difíciles, en sus momentos de crecimiento, en sus momentos de dificultad. Entonces también va a ser importante que tomemos en cuenta este otro concepto. Soportar también significa ayudar a nuestros demás hermanos. Soportar significa ayudarlos a crecer, ayudarlos a permanecer arriba o ayudarlos a permanecer de pie, ¿verdad? Cuando alguien se llega a lastimar alguna de las extremidades, principalmente de las piernas o los pies o algo, y no le es posible caminar por sí solo, necesita otra ayuda, necesita un soporte, como pudiera ser una muleta o alguna otra persona que le ponga, que le eche el brazo, digamos, y le ayude a caminar. Y en ese sentido, esa muleta o esa otra persona que le está ayudando a caminar está haciendo su soporte, lo está soportando, lo está ayudando a mantenerse de pie. Entonces también es importante entenderlo desde esa manera, no solamente como que me han hecho un agravio y me toca aguantarme, sino que también podemos ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Entonces vamos a iniciar con nuestro cuadrito de falso o verdadero y vamos a analizar brevemente estas primeras tres frases que encontramos ahí. La primera dice: como cristianos hay que soportar todo tipo de abusos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es falso o verdadero? Falso. Y tristemente, en muchas ocasiones pensamos que eso debería ser verdadero. Pensamos que el cristiano le toca aguantar de todo, soportar de todo y sin quejarse, ¿verdad? Pero aquí especifica que hay que soportar todo tipo de abusos. Y no, los abusos no tenemos por qué soportarlos. Es verdad que el cristiano tiene que soportar cargas, soportar sufrimientos, soportar luchas, pero no abusos de otras personas hacia nosotros. Entonces, respecto a los abusos, el cristiano no tiene por qué estarlos soportando, mucho menos todo el tiempo. Segunda frase: podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar. ¿Falso o verdadero? Por ahí ya nos entró la duda, ¿verdad? La parte del perdón es muy importante y la parte del perdón nos ayuda en un proceso de crecimiento y nos ayuda en un proceso de restablecer relaciones los unos con los otros. Y yo en mi caso le puse verdadero a esta frase. Yo creo que el cristiano puede soportar las flaquezas de otros cuando aprende a perdonar. Porque si omitimos este punto de perdonar a los demás, al punto que iba yo en un principio, de que hemos recibido un agravio y nos toca soportar, nos toca apechugar, digamos. Entonces, si nosotros no perdonamos, si nosotros nos guardamos ese agravio que nos han hecho, no vamos a poder soportar a nuestro hermano, no vamos a poder aguantarlo, o también en el otro sentido no vamos a poder ser útiles para él como un soporte, como una ayuda. Entonces este punto de perdonar es muy importante para el cristiano y debemos llevarlo a la práctica. Y la tercera frase dice: antes de criticar a otros hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿verdad? Todos tenemos fallas, todos somos humanos, refiriéndonos a todos los cristianos, todos estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento. A partir del momento en el que creímos en el Señor Jesús, de que decidimos entregarle nuestra vida a Él y buscar caminar a su lado, estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero no lo somos aún.
No somos perfectos, no hacemos todas las cosas de manera correcta, llegamos a equivocarnos, llegamos a tomar decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas también pueden llevarnos a ofender, a causar, a dar un agravio a nuestros demás hermanos. Entonces, nuevamente, antes de criticar a otros, tenemos que ser conscientes de que nosotros mismos tenemos nuestras propias fallas. Ya hemos tenido un recorrido, un camino, independientemente del tiempo que tú lleves de conocer a Cristo, de haberle entregado tu vida, ya llevas un recorrido y sin duda ese recorrido no ha sido perfecto. Ha sido de lucha en lucha, de batalla en batalla, pero también de gloria en gloria, porque Dios se ha mostrado a tu lado sin duda. Bueno, entonces ya analizamos o ya vimos de manera muy rápida estas frases que nos abren un poquito el panorama. Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en la carta de Pablo a los Efesios este versículo que está en el capítulo 4, versículo 2. Yo se los voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice así: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. El apóstol Pablo nos invita a llevar un estilo de vida que demuestre, que refleje humildad en primer lugar. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Y cómo vamos a reflejar esta humildad, esta mansedumbre y esta paciencia? La llevamos a la práctica al soportarnos unos a otros en amor. Esa es la enseñanza y ese es el mandato también que Pablo le dio a los efesios y nos las hace llegar a nosotros también. Leemos en nuestro material, ahí donde dice el subtítulo Viviendo en el mundo real. ¿Le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos que le irritan? Efesios 4:2 habla de soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Algunas traducciones usan la palabra tolerar en lugar de soportar. Esto también es bastante curioso, tolerar. Y últimamente se ha puesto un tanto de moda esta palabra, ¿no? De que tenemos que tener tolerancia para con los demás. Pero en este sentido, la palabra de Dios nos enseña la tolerancia correcta. No tolerar cualquier cosa, sino tolerar las cosas correctas. La idea es que debemos aceptar las debilidades de otros. Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podremos comenzar a amarlos. Este primer párrafo nos menciona una realidad muy evidente, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera en la sociedad. Repito, todos somos humanos, todos somos personas imperfectas y eso nos lleva a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas y en esos errores, en esas decisiones equivocadas que tomamos, los unos nos causamos ofensas a los otros y eso es algo que vivimos en el día a día, prácticamente a cada momento. Entonces, esta pregunta es bastante interesante con la que inicia este párrafo. ¿Le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos que le irritan? ¿Cuántos vivimos esa situación? ¿Cuántos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, quizás al salir a la calle, cuántos no nos irritamos por personas con defectos? Y tristemente también pasa en la iglesia. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más de por qué pasa eso en la iglesia. Pero, repito, somos y estamos rodeados de personas imperfectas. Y por lo tanto todos prácticamente en todo momento nos estamos causando alguna ofensa los unos a los otros en menor grado o en un nivel más fuerte. Pero tenemos que ser conscientes de ello, de que es una realidad con la que vivimos todo el tiempo. Y hay una frase que creo que nosotros conocemos bien, o quizá un refrán conocido que dice que nadie es monedita de oro. Sí la hemos escuchado, ¿verdad? ¿A qué se refiere que nadie es monedita de oro?
que nadie puede ser tan bueno o tan agradable que le va a caer bien a todo el mundo absolutamente. Nadie somos monedita de oro. Sin duda vamos a encontrar defectos en nuestros hermanos a donde quiera que miremos, pero es importante saber que nosotros tampoco somos una monedita de oro. Entonces, que si tú encuentras defectos, errores en las personas a tu alrededor, incluso dentro de tu hogar, incluso aquí dentro de la iglesia, debes ser consciente de que tú también manifiestas esos defectos, manifiestas esas faltas, esa falta de crecimiento o esa falta de madurez, y eso también te lleva a causar agravios a los demás, a los que te rodean. Algo muy importante, generalmente cuando encontramos a esa persona o nos topamos con esa persona con la que no nos llevamos tan bien, con la que hemos tenido alguna situación, con la que hemos tenido algún agravio, nos lo encontramos y generalmente vienen a nuestra mente esos recuerdos, ¿verdad? De pensar o recordar qué fue lo que nos hizo, el agravio con el cual nos incomodó, ¿cierto? Y eso nos hace volver a vivir esa situación y nos hace volver a tener ese dolor, esa amargura, esa tristeza. Y repito, sí somos y estamos rodeados de personas imperfectas, pero aún, sobre todo en los cristianos, aún en medio de nuestras imperfecciones y en medio de nuestros defectos y nuestras debilidades, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo quiere controlar nuestras vidas, guiar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, no para cometer esos errores, no para cometer esos agravios y esas ofensas a nuestros hermanos, sino por el contrario, para hacerles de bendición a ellos. ¿Cierto? Entonces, algo que yo quisiera invitarte en este día y algo que quisiera que te llevaras como enseñanza de este día. Cierto que cuando te encuentras a esa persona, de inmediato vas a recordar o a pensar en sus aspectos negativos o en la ofensa que te haya hecho. Pero quiero recordarte que por cada defecto que encuentres, quiero retarte, perdón, a que por cada defecto que pienses o que recuerdes de esa persona, te esfuerces en encontrar dos virtudes, porque las tiene. Sí, puede ser, pudo haberme causado un daño al verme feo, pero tiene virtudes y a lo mejor nos cueste encontrarlas, pero pensemos, esforcémonos en saber que el Espíritu Santo, si es un verdadero Hijo de Dios, está dentro de él, le está formando y está sembrando en él también las virtudes, se me fue la palabra, pero está sembrando y está haciendo crecer en nuestro hermano virtudes que en algún momento también van a ser de bendición a nosotros. Entonces sí es verdad que de inmediato vamos a pensar o vamos a recordar en el agravio que nos hizo, pero pensemos en que también hay cosas buenas en él, pensemos en que el Espíritu Santo está trabajando en él y pensemos o reconozcamos de qué manera Dios lo está transformando. Vamos a continuar con lo que menciona nuestro material. Y ahí en el punto número 1 nos invita a leer Proverbios 19:11. Vamos a buscarlo y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro material. Proverbios 19:11 dice: la discreción del hombre lo hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Cuál es la gloria del hombre? A un hombre de honor. ¿Cómo podemos reconocerlo? Según este versículo, está al final, en la segunda parte. Exacto. Proverbios 19:11 dice nuestro material, nos ayuda a entender este concepto de soportar. Soportar incluye pasar por alto las ofensas. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿qué tan fácil es eso? ¿Qué tan fácil es pasar por alto las ofensas? ¿A quién se nos da pasar por alto las ofensas? No es que a mí se me dé, o sea, lo estoy poniendo como una situación hipotética. ¿A quién se nos da pasar por alto las ofensas?
Es muy difícil, es muy complicado porque generalmente nos dolemos en nuestra carne. Nuestra carne no permite pasar por alto ese agravio, esas situaciones que nos causan. Y muchas veces viene a nuestra mente, híjole, me causó un daño, pero no, esto no se va a quedar así, ¿verdad? ¿Verdad que eso viene a nuestra mente? Generalmente así actuamos, así reaccionamos. Y generalmente también así muchas veces actuamos en consecuencia o en reacción a esa ofensa. Sin embargo, la palabra de Dios aquí en Proverbios nos dice que un hombre de honra, un hombre de honor, la honra del hombre bueno es evidente cuando éste ¿qué? Pasa por alto las ofensas. Entonces, yo te invito a que si tú, igual que yo, generalmente reaccionas de una manera incorrecta cuando recibes una ofensa o un agravio, recuerda que la palabra de Dios nos enseña que la gloria del hombre es pasar por alto una ofensa. Seremos bien vistos ante los ojos de Dios cuando pasamos por alto las ofensas, cuando soportamos esos agravios que alguien más nos hace. El segundo punto, nos lleva nuevamente a Efesios 4:2, que ya lo leímos y lo tenemos ahí en la parte de arriba en nuestro recuadro. Y el punto número 2 nos dice, según Efesios 4:2, nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor con, ¿de qué manera tenemos que soportar los agravios, las ofensas? Este versículo 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí nos resalta tres aspectos: humildad, mansedumbre, paciencia. Tenemos que tener todo eso para poder ser capaces de soportar una ofensa. Ahora, estas palabras, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿cómo a qué les recuerda? Recientemente hemos estado estudiando Gálatas. ¿Cómo a qué les recuerda? Al fruto del Espíritu, ¿verdad? Y aquí nada más menciona 3. ¿Se acuerdan cuántas menciona Gálatas? 9. 9 menciona Gálatas. Entonces, aquí este punto también nos está diciendo que para poder soportar las ofensas, los agravios, tenemos que ser ejercitados en el fruto del Espíritu. Necesitamos de humildad, necesitamos de mansedumbre, necesitamos de paciencia, necesitamos de dominio propio o templanza, como dice la Reina Valera, necesitamos de bondad, necesitamos de fidelidad, necesitamos de amor, de todo esto que engloba el fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu es evidente en nuestras vidas, y eso solamente es mediante el control absoluto y total del Espíritu Santo en nuestras vidas, seremos capaces de soportar las ofensas, de soportar los agravios. Entonces, este hecho de poder soportar esos agravios, esas ofensas, no va a ser una virtud nuestra meramente. Vamos a poder soportar las ofensas y los agravios cuando el Espíritu Santo nos esté controlando, nos esté guiando, esté haciendo su obra en nuestras vidas y nosotros estemos reflejando su fruto, siendo humildes, teniendo mansedumbre, ejercitando la paciencia. Estamos mostrando el fruto del Espíritu Santo y eso nos ayuda a soportar los unos a los otros. Continuamos leyendo y dice, soportar a otros permite tener, según Efesios 4:3, ¿qué dice Efesios 4:3? Ya lo tenemos ahí, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, según Efesios 4:3, soportar unos a otros nos lleva a estar unidos, a tener unidad en el Espíritu. ¿Y qué tan importante es tener unidad entre nosotros? Estando unidos podemos crecer, podemos trabajar, podemos ayudarnos unos a otros, podemos también soportarnos unos a otros, podemos orar unos por otros. Si no somos capaces de soportarnos unos a otros, de soportar las ofensas y los agravios que otros nos hacen,
no vamos a poder tener unidad. Y eso no nos va a permitir crecer, no nos va a permitir obtener un beneficio, ser edificados, ser bendecidos de parte de Dios en grupo, como un solo cuerpo, dándonos cuenta de que cada uno tenemos nuestro lugar, nuestra posición. Dice la palabra de Dios también que cuando creemos, Dios nos incrusta en el cuerpo de Cristo y que todos tenemos una función bien definida. No todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos oídos. Cada quien tenemos una función diferente y por lo tanto los unos necesitamos de los otros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no nos soportamos unos a otros? No vamos a poder tener esa unidad, no vamos a poder llevar a cabo esas funciones que nos han sido encomendadas de parte de Dios para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, soportándonos unos a otros nos lleva a vivir en unidad dentro de la iglesia. Punto número 3, ¿por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Vamos a Mateo 7:3. Dice así: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es muy interesante. Me llama mucho la atención cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Déjenme buscarlo, es Mateo 7:3. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Y es verdad, ¿cierto? Tendemos a exagerar los detalles de los demás hermanos cuando nosotros tenemos defectos mucho más grandes y, como decimos también coloquialmente, queremos muchas veces tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y señalamos y exhibimos a otras personas por detalles mínimos, pero nuestros errores graves no queremos reconocerlos. Entonces, ¿por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Precisamente por causa nuestra, por causa de cada uno de nosotros. Porque debemos fijarnos en nuestros propios errores antes de señalar a los demás. Porque esos errores propios pueden llegar a ser mucho peores que los de nuestro hermano al lado. Muchas veces nuestros pecados son mucho mayores que los de los demás. Continuamos en el punto número 4. Nosotros también tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a soportar. Y aquí tenemos algo también muy práctico y dice: apunten algunas de sus propias debilidades que irritan a los demás. Y esto es un ejercicio que nos debe llevar a la introspección, a la autocrítica, al autoexamen. Y eso no es fácil, no es sencillo. Porque les voy a preguntar, ¿a quién le gusta reconocer sus errores? No nos es fácil, no nos es sencillo. No nos es sencillo reconocer cuando nos equivocamos, ¿verdad? Si muchas veces con las enfermedades negamos tener alguna enfermedad porque nos resistimos a creer que la tenemos, y eso que es algo que muchas veces sí depende de nosotros, pero en algunos aspectos no precisamente dependen de nosotros y nos negamos a recibir o a tener esa enfermedad. Pero cuando cometemos un agravio es mucho más difícil, mucho más complicado reconocer que hemos cometido un error, ¿cierto? Entonces, me es curioso que aquí en el material, si se dan cuenta, ¿cuántos renglones tenemos para hacer nuestros apuntes? 2. Eso quiere decir que tenemos que hacer un autoexamen y una autocrítica a conciencia. O sea, no nada más se dice: me cuesta tener paciencia y ya. No, ¿qué más? ¿Qué más aparte de que te cuesta tener paciencia? ¿Qué más te cuesta? ¿Te cuesta amar a tu hermano? Muchas veces sí nos cuesta. ¿Te cuesta ser bondadoso con él? ¿Te cuesta ser generoso con él? ¿Te cuesta
extenderle la mano para levantarle cuando se ha caído, muchas veces sí nos cuesta. Y precisamente necesitamos de humildad para apoyar, para soportar, como mencionaba en un principio. Soportar no solamente lo vamos a enfocar como aguantar o como apechugar las ofensas de otros, sino también como parte de ayuda a nuestros hermanos, como ser su soporte, como ayudarlos a mantenerse de pie o a ponerse de pie. Entonces, tenemos ahí que examinarnos a conciencia y ser conscientes con nosotros mismos, en primer lugar, de los defectos que nosotros tenemos. Y ojalá puedan realizarlo en casa con un poquito más de intimidad y de sinceridad con Dios, en primer lugar. Y pedirle a Dios que Él sea quien nos ayude con estas situaciones, con estos defectos que nosotros tenemos. El punto número 5 dice, ¿qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? Es una situación bien complicada, ¿verdad? Ya enfocándonos aquí nos dice, nos enfoca en el tema del hogar. Y el hogar, debiera ser el lugar de más amor, el lugar de más comprensión, de más comunicación, de más cercanía. Dios lo ha diseñado así y precisamente pudimos estudiarlo en el mes de la familia, ¿verdad? La importancia del diseño de Dios para la familia y cómo Dios ha diseñado la familia como la sociedad principal, fundamental para la base de la sociedad, ¿cierto? Y entonces es necesario que una familia esté teniendo una buena relación, una buena cercanía. Y repito, nuevamente se trata de personas imperfectas, de personas con defectos, con deficiencias y que están conviviendo mucho tiempo. Y que en ese ejercicio de estar conviviendo llegamos a decir cosas que no debemos o que no sentimos muchas veces y causamos daño a los demás, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, quizá a nuestros padres. Y si caemos en ese punto de estar siendo recurrentes en esas fallas, en esos defectos, ¿hacia dónde nos lleva esa situación? ¿Qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? Podríamos pensar en diferentes desenlaces. Y creo que en la actualidad, sobre todo la sociedad, pero aún dentro de la misma iglesia, se están viviendo estas situaciones, se están viviendo estas realidades. Llegamos a caer en situaciones en que no soportamos los agravios los unos de los otros y vienen las consecuencias. Viene un fracaso en el matrimonio o en la familia o en la relación padres e hijos, se destruye la relación y podemos llegar a tener vidas dentro de nuestros hogares que son una pesadilla. O incluso muchas veces no sé si han escuchado la frase de que llegar a mi casa puede ser un infierno. Tristemente, muchos se llegan a sentir así, se consideran así. Muchas veces llegan a pensar, mejor no llego a mi casa para evitar problemas, para llevar la fiesta en paz, aparentemente o supuestamente, porque no nos soportamos los unos a los otros, porque no tenemos esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia. Y repito, para tener eso tenemos que estar siendo controlados por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto desencadena o tenemos que reconocer que es porque el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas o no lo estamos dejando obrar en nuestras vidas lo suficiente para que podamos soportarnos unos a otros dentro del hogar, con nuestros seres más amados, más queridos, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar al punto número 6. ¿Cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera sus debilidades? ¿Creen que sea algo sin importancia el hecho de que el cónyuge no tolere nuestras debilidades?
puede causar problemas muy graves, muy serios. Yo puse como mi respuesta que cuando un cónyuge no tolera las debilidades del otro, el que se siente incomprendido también se va a sentir inferior a su cónyuge y no va a poder sentirse amado. Pero a ver, respecto a este punto, ahí sí quisiera pedirles de su ayuda y quisiera pedirles o preguntarles qué opinan ustedes acerca de este punto. ¿Cómo afecta a una persona saber que su cónyuge no lo tolera, no le soporta agravios o las ofensas? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, sí, también es una situación que puede llegarse a vivir. Vivir, vivir amargado, sentirse solo a pesar de estar dentro de la casa, a pesar de estar rodeado de su familia, pero puede llegar a sentirse solo, decepcionado, marchitado. Marchitado, ¿cómo lo entendemos? Como seco, ¿verdad? Qué triste una situación así. Y repito, todo por no permitir que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, que Él sea quien esté dirigiendo y guiando en primer lugar nuestras vidas, pero también las de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Es una situación muy, muy complicada, pero es importante soportar los unos a los otros. ¿Cómo afecta esta relación? Ya vimos en el punto número 6 la situación entre cónyuges, pero ¿cómo afecta también a los hijos? Punto número 7, saber que sus padres no los soportan. ¿Alguna vez has escuchado a tu hijo decirte, ya no te soporto? ¿Alguna vez tú le dijiste a tus papás, ya no te soporto, papá, mamá? Qué complicado también, qué difícil esta situación y llegar a esos extremos. ¿Cómo afecta a los hijos? En un principio, este material yo lo contesté hace mucho tiempo y en esa ocasión yo puse como respuesta a esta pregunta que los hijos se sienten inseguros y buscan otros refugios fuera de casa, ¿verdad? Y eso provoca una separación, un distanciamiento, un alejamiento de los padres. Y hoy en día ya no necesariamente tienen que salir de casa nuestros hijos para ese distanciamiento, para esa separación, ¿verdad? Esa separación ahora puede ser mucho más evidente a una pantalla de distancia, a un clic de distancia, ¿verdad? Nos metemos en nuestras redes sociales, nos ponemos a ver nuestro celular y ahí nos perdemos y dejamos de tener esa relación y esa convivencia con nuestros seres amados que están ahí a nuestro lado, a un par de metros de distancia. Entonces, no soportarnos los unos a los otros afecta en todos los sentidos, nos afecta con nuestro cónyuge, afecta la relación con nuestros hijos y por supuesto si no estamos soportando a esos seres a los que decimos amar dentro de casa, salimos a nuestros lugares de trabajo, salimos a la calle, salimos o venimos a la iglesia y también nos va a ser complicado soportar los unos a los otros. Y también se van a hacer evidentes estas afectaciones en nuestras relaciones con quienes nos rodean. Es importante soportarnos los unos a los otros, además de que lo dice la palabra de Dios, lo ordena el apóstol Pablo, es bueno para nosotros, va a traer bendición a nuestras vidas, soportarnos los unos a los otros. Vamos a pasar a nuestra siguiente página, el punto número 8. Dice, ¿cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarlo cuando falla? Definitivamente no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos avergonzar a alguien más cuando falla? Yo puse porque le haremos sentir que no puede hacer las cosas y lo estaremos exhibiendo delante de los demás. Y eso absolutamente en nada lo va a ayudar a crecer, a incluso reconocer su falla, poder aprender de ella y poder superarla, poder corregirla para que no vuelva a suceder esa situación, esa ofensa que ha hecho.
debemos ayudarle con sabiduría, con paciencia, con amor. Y vamos a verlo aquí más adelante. El texto que dice abajo dice: avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos. ¿Sí? La coerción no es el camino correcto. Es un atajo, pero no va a producir los resultados que queremos, o no por la motivación correcta. Nos motiva a actuar bien, pero por razones equivocadas, y solo funciona mientras alguien nos está vigilando o regañando. Es importante no sobajar a las personas, no avergonzarlas, no ponerlas por un estatus inferior, aún por las ofensas que hayan cometido. Por el contrario, la Biblia nos enseña qué debemos hacer con nuestros hermanos, cómo los debemos considerar. ¿Alguien se acuerda? Filipenses 2:3. Vamos ahí a Filipenses 2:3. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Hacemos esto con regularidad? ¿Consideramos a los demás superiores a nosotros mismos? Tampoco es algo fácil, tampoco es sencillo, y nos cuesta hacerlo. Y sobre todo nos va a costar cuando ese alguien nos ha causado un daño, un agravio, ¿verdad? No va a ser sencillo, porque muchas veces nosotros decimos: perdono, pero no olvido, ¿verdad? Entonces eso no nos lleva de manera fácil a pensar o a poner a esa persona por encima de nosotros, y mucho menos cuando nos ha causado un agravio, una ofensa. Sin embargo, si lo hacemos, eso habla bien de nosotros, o más bien eso demuestra, mejor dicho, que en nosotros está actuando realmente el Espíritu Santo. Y que a pesar de la ofensa que hayamos recibido, el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a considerar a nuestro hermano en necesidad como superior a nosotros mismos. Punto número 9. Debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas, es decir, quien nos ofende, que se salga con la suya. ¿Qué debemos hacer? Vamos a Gálatas 6:1, si alguien se lo sabe de memoria, adelante. Justo lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo que debemos hacer? Restaurarlo con mansedumbre. Es importante llamar la atención de nuestros hermanos que han caído en una falta, que han cometido alguna ofensa o algún agravio. El punto no es hacer leña del árbol caído. El punto no es señalarlo, criticarlo o exhibirlo. El punto nos lo dice este versículo: restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, pero no se queda solo ahí. ¿Qué más nos dice al final del versículo 1? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos ser conscientes nuevamente de que no somos perfectos, de que nosotros también estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y debemos saber que nosotros también podemos llegar a caer en una ofensa, en un pecado hacia alguien más, y eso debe ponernos a temblar cuando querramos hacer la primera parte de este versículo, de llamar la atención, de restaurar a nuestros hermanos en pecado. Es importante que primero nosotros estemos bien delante del Señor. Continuamos con lo que dice nuestro material en el punto número 10. Si soportamos a otros, ¿escapan de toda responsabilidad sus faltas? Vamos a ver qué dice Romanos 12, 17 al 19. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A cuántos? A mí en primer lugar, pero ¿a cuántos nos cuesta confiar en esta verdad? ¿Cuántos de nosotros, repito, muchas veces nos ofenden, nos causan un agravio y decimos, no, esto no se queda así, esta yo me la cobro, ¿verdad? Reaccionamos así, pero recordemos que el Señor es el que hace justicia. Nosotros, por más que quisiéramos intentarlo, no podemos ejercer o ejercitar una justicia que no está en nosotros. Nosotros no somos justos. La justicia no está en nosotros, somos imperfectos. No tiene caso querer hacer algo para lo cual no somos aptos. Dejemos lugar a la ira de Dios. El Señor sí retribuye justamente en su justa medida. Dejemos que Él sea quien haga las cuentas, quien pague a cada uno según le corresponda. Romanos 15, del 1 al 2, dice, vamos a leerlo y vamos a contestar un par de preguntas. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad, según este versículo. ¿Falso o verdadero? Falso. No es señal de debilidad. ¿Qué leíamos al principio en Proverbios? Que la gloria del hombre es que pasar por alto las ofensas. Entonces, para soportar una ofensa, no solamente los débiles lo hacen. Por el contrario, tiene uno que ser muy fuerte. Tiene uno que ser capaz de controlar sus reacciones, controlar nuestro carácter para no reaccionar, y sobre todo para no reaccionar de una manera incorrecta. Tenemos que ser capaces de controlarnos, o más bien, mejor dicho, tenemos que ser capaces de entregar el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos controle, quien nos impida reaccionar en nuestra carne, sino que Él nos ayude a reaccionar de acuerdo a lo que Él está sembrando en nuestras vidas, de acuerdo a su fruto, de acuerdo al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, lo que mencionábamos en la página anterior: humildad, mansedumbre, paciencia. El propósito de tolerar a otros es lograr según el versículo 2, Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para su edificación. Tolerar a nuestros hermanos le va a ayudar a ellos a crecer, a acercarse más al Señor. Entonces, al soportarles, nosotros estamos agradando a Dios, pero estamos siendo de bendición a nuestros hermanos, porque les ayudamos a edificarse, a crecer, a acercarse más al Señor. El punto principal de este pasaje es que debemos, y ahí tenemos dos opciones. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Apoyar a otros en lugar de hacer lo que a nosotros nos agrada? ¿O aguantar aunque no querramos? Apoyar. Debemos apoyar, debemos ser útiles en todo momento a nuestros hermanos. El punto principal de lo que nos enseñan estos versículos es ser de apoyo, ser de soporte, soportándonos los unos a los otros para los demás hermanos. Tenemos ahí un cuadrito o una señal de alto, y esto significa que esto nos va a ayudar a meditar un poco más a profundidad en este punto. Es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, y eso es verdad. ¿A quién nos gusta que nos ofendan o que nos causen un agravio? A nadie. Pero viene esta pregunta: ¿estamos para servirles o para criticarles? Para servirles
Y vamos un poquito más adelante, para servirles con amor. No solamente para servirles, sino que tenemos que hacerlo de buena gana. Tenemos que hacerlo como para quién, como para el Señor y no para los hombres, ¿cierto? Medite en cómo este concepto puede cambiar su vida. Hemos vivido situaciones así, en que por supuesto nos causan una ofensa y sí, nos molestamos, pero ¿cómo actuamos? ¿Hemos criticado a esas personas? Quizás sí lo hemos hecho. Y quizá en algunos otros momentos también hayamos podido servirles, hayamos podido perdonarles, entenderles, soportarles, pero quizá lo hayamos hecho porque no nos quedaba de otra, porque me vio el otro hermano y si me veía reaccionar mal, el malo iba a ser yo. ¿Lo hicimos por obligación? ¿Por quedar bien con alguien más? ¿O lo hicimos de una manera sincera, de una manera genuina, como para agradar al Señor en primer lugar y para realmente soportar a nuestro hermano que nos causó una ofensa? Entonces, repito, no solamente debemos hacerlo por compromiso, soportar a nuestros hermanos, debemos soportarlos con amor, con paciencia, con humildad. Vamos a Colosenses 3:13 y ahí tenemos un par de puntos más. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para poder soportar a otros hay que perdonar. Y es lo que mencionábamos en un principio, ¿verdad? Es importante perdonar para poder soportarnos. ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarnos, según este versículo? ¿Por qué? ¿Sí? Debemos hacerlo en primer lugar porque tenemos el ejemplo de Cristo. Yo puse también porque el rencor nos ciega y no seremos capaces de ayudar a los demás. Es importante perdonar en primer lugar para poder reaccionar entonces de una manera correcta, no por, no por conveniencia, sino por un sentimiento genuino de pasar por alto la ofensa a nuestro hermano y de ser de bendición para él. ¿Quién es nuestro modelo del perdón? Por supuesto, lo es Cristo, lo menciona este versículo. De la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón de Cristo llegó a tal extremo que perdonó desde la cruz a sus perseguidores. ¿A quiénes perdonó? A ti y a mí. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo a nosotros? ¿Cuánto nos ha soportado Cristo a nosotros? En, en Semana Santa tuve la oportunidad de compartir el día jueves, si no mal recuerdo, y mencionaba yo acerca de la negación de Pedro y acerca de que los discípulos le iban a abandonar después de estar ahí en el aposento alto. Si recordamos la escena, ¿verdad? Jesús anuncia la negación de Pedro y anuncia que todos le iban a abandonar. Y en la mente de Cristo en ese momento no se los estaba reprochando, no se los estaba echando en cara. Les estaba diciendo que a pesar de eso, Él estaba dispuesto a morir por ellos. Él estaba dispuesto a soportar esos agravios que ellos le iban a causar. Y a pesar de saberlo de antemano, Cristo tenía el amor suficiente y necesario para morir por ellos, para salvarlos. Y así como Cristo sabía que Pedro le iba a negar y que el resto de los discípulos le iban a abandonar, Él te conoce perfectamente a ti. Él conoce las ofensas que le has hecho y Él conoce las ofensas que vamos a hacerle aún en el futuro. Y aún así Cristo ha decidido amarnos. Y aún así Cristo vino a morir por nosotros y nos ha dado vida eterna y nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho sus hermanos, herederos junto con Él. Aún así Él quiso tomar nuestro lugar
como pecadores y darnos su lugar delante de Dios. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? ¿Cuánto nos ha soportado Cristo? Él es nuestro máximo ejemplo para soportar a otros. Vamos a casi finalizar. Colosenses 3:8 nos exhorta a dejar la ira, el enojo y la malicia. ¿Cómo nos afecta si no dejamos la ira? ¿Nos mejora o nos amarga? Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Cómo nos afecta si no abandonamos la ira? ¿Eso nos hace mejores o nos hace peores? Nos amarga. Es claro, ¿no? Nos afecta porque el rencor no nos dejará ver las cosas positivas que hay en los demás. Colosenses 3:12. ¿Cuáles otras cualidades debemos demostrar para poder soportar a otros? Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente, ¿a qué nos suenan estas palabras? A Gálatas 5:22 y 23, ¿verdad? El fruto del Espíritu. ¿Qué otras cualidades debemos mostrar? Todas estas que implican la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder soportar los unos a los otros. Finalmente tenemos 2 puntos más. ¿Quién gana en la iglesia donde los hermanos están el uno contra el otro? Y tenemos 3 opciones. No gana nadie, gana el hermano que logra dominar o gana Satanás. Satanás gana, ¿verdad? Satanás tiene bien claro este punto de divide y vencerás. ¿Sí lo habían escuchado? Divide y vencerás. Es un principio supuestamente que nos ayuda. Pero este punto sí lo tiene bien claro Satanás. Divide y vencerás. Y sobre todo dentro de la iglesia, dentro de los hogares, dentro de las familias, Satanás quiere dividir. Y de esa manera vence y causa daño en los hijos de Dios. Entonces, ¿quién gana en la iglesia donde no nos soportamos los unos a los otros? Gana Satanás. Nos divide, nos separa y no permite esa unidad de la que hablábamos anteriormente. Por el contrario, ¿quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al otro? Ganamos todos, porque podemos lograr esa unidad, podemos reflejar el fruto del Espíritu en nuestras vidas y con ello dar gloria a Dios. El último punto dice, con base en lo que hemos aprendido, ¿qué diríamos a una persona que está buscando la iglesia perfecta? No existe, ¿verdad? Y cuando la encontremos, va a dejar de serla porque vamos a llegar nosotros. Que siga buscando. No existe la iglesia perfecta. Todas las iglesias están compuestas por seres humanos, seres imperfectos, seres que se ofenden los unos a otros, pero es importante soportar los unos a los otros. Y quiero finalizar con una ilustración de Sugel Michelén, se la pido prestada, después le aviso. Sugel Michelén hace la siguiente ilustración. ¿Cuántas veces te ha tocado tener una remodelación en tu casa? O que tengas un vecino que esté haciendo una remodelación o una construcción de una casa junto a la tuya. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive en esos días? ¿Es agradable? Es súper incómodo, ¿verdad? Golpe tras golpe, todo el día, ruido, perdón. Los jueves de oración acá, sí es cierto. ¿Cómo se siente? Estamos incómodos, perdón. Sí, sí es cierto. Aún en las noches está el ruido, está la incomodidad. Y ojalá y nada más fueran los golpes, pero aún en nuestras propias casas se desprende el polvito, todo se nos llena de polvo. Es incómodo, es súper incómodo, ¿verdad? Pero ¿por qué hacen esa remodelación?
porque quieren hacer ese edificio mejor, ¿verdad? Que luzca más bonito, que se vea mejor, que esté más presentable, más agradable a la vista, y lo va a lograr después de ese proceso, ¿cierto? Después de ese periodo de remodelación o de construcción, por fin se termina la obra y, pues quedó bonito, ¿cierto? Bueno, pues quiero decirte que tu hermano, el que está al lado tuyo, ese que te causa ofensas, ese al que luego no puedes soportar, al que luego no puedes ni ver, está en ese proceso de remodelación. Está siendo santificado, está siendo perfeccionado constantemente para que después luzca hermoso, guapo, guapa, para que luzca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mientras está en ese perfeccionamiento. Y sí, nosotros estamos al lado y estamos escuchando los golpes y el polvo nos cae encima y no es agradable, ¿verdad? Pero tu hermano está en ese proceso. ¿Y sabes qué? Tú también estás en ese proceso. Tú también estás recibiendo esos golpecitos que te están formando y tú también estás desprendiendo ese polvo que le cae a tus hermanos, a los que te rodean. Tú también estás en ese proceso de perfeccionamiento. Y por tanto debemos soportarnos unos a otros, porque todos estamos en el mismo proceso. Y llegará el día en el que recibiremos esa belleza, cuando estemos en la presencia de Dios, de esa obra finalizada en nuestras vidas, y entonces podremos manifestar esa hermosura del fruto del Espíritu plenamente en nuestras vidas, unos con otros, pero sobre todo delante de Dios. Vamos a finalizar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, por haber hablado a nuestras vidas, por poder abrir tu palabra, por poder ser expuestos ante ella. Gracias por enseñarnos, Señor, que debemos soportarnos los unos a otros y de esa manera, Padre, darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de una manera genuina, de una manera que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo para honrarte a ti en primer lugar, pero también para ser de bendición, de edificación, de soporte a nuestros hermanos. Padre, permítenos como iglesia soportarnos unos a otros, permítenos en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, soportarnos unos a otros para darte la gloria a ti. Señor, gracias una vez más por poder aprender de tu palabra y aprender esta lección. Y esta semilla de sabiduría, de conocimiento, que sea sembrada en nuestros corazones, pero tú, Señor, que tu Santo Espíritu la haga crecer en nuestras vidas y que sea Él quien haga producir el fruto en nuestras vidas y que sea evidente en esta tu iglesia para glorificarte a ti, Señor, y para bendición y edificación de tus hijos. Gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.